Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La escritora franco-argentina Laura Alcoba acaba de publicar su trilogía de La Casa de los Conejos en castellano y en un solo volumen con la editorial española Alfaguara. Los tres títulos de esta trilogía, que habían sido publicados originalmente en francés por la editorial Gallimard, retratan una infancia marcada por su exilio en Francia, pero sobre todo por los hechos sangrientos acaecidos en la Casa de los Conejos, donde vivía con su madre. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y en los que cualquier guerra cayeron. Y precisamente para hablarnos de esta nueva edición en castellano de su trilogía y de su trayectoria como escritora francesa, Laura Alcoba ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por volver, como dice el tango argentino, por cierto. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en 1968, oficialmente en Argentina, pero me contabas que en realidad naciste en La Habana, en Cuba, ¿no? Sí, es una historia... No te quedan recuerdos, ¿no? Habaneros. No, por supuesto, pero es una historia bastante complicada de la que logré, digamos, reformar literariamente en un libro que se llama Los pasajeros de la Nacé. Es una reconstrucción compleja. Ahí estoy, digamos, en ese libro, pero sobre todo la aventura que condujo a mis padres a encontrarse en Cuba clandestinos en el 68 en un periplo, digamos, revolucionario. O sea que naciste en la clandestinidad. Nací en la clandestinidad, sí. La Casa de los Conejos, la primera novela de la trilogía, la publica Gallimard, sí, en francés en 2007. Llevabas viviendo en Francia casi 30 años. ¿Por qué haber esperado tanto tiempo? ¿Te frenaba, no sé, un cierto pudor de contar hechos tan dolorosos para muchos argentinos? Un proceso muy largo que estuvo al origen de la escritura de mi primer libro. Los recuerdos los llevaba dentro, evidentemente, pero se trata, bueno, yo viví muy niña en esa casa de la que vimos unas imágenes con mi madre, en una situación efectivamente de clandestinidad en que no se podía hablar. Aprendí muy pronto a ocultar mi nombre, ocultar mi identidad. Y digamos que en esa experiencia que es el centro de La Casa de los Conejos, que narro en La Casa de los Conejos, en esa casa había una imprenta clandestina y luego de nuestra partida todas las personas presentes murieron. Yo tenía conciencia de haber vivido algo muy particular, muy doloroso, pero también de haber escapado de manera extraña, casi milagrosa, a la muerte. Es algo muy difícil de llevar y de asumir, por lo que el proceso, digamos, que me llevó a volver por primera vez a esa casa, volver a conectarme con esos recuerdos, con las sensaciones de mi vivencia niña en ese lugar, fue un camino largo. Y solo volví por primera vez en 2003 a la Casa de los Conejos, digamos, la que es la Casa de los Conejos en mi libro. ¿Por qué la Casa de los Conejos? Porque había una imprenta clandestina detrás de un criadero de conejos que servía de cobertura, digamos, a la actividad clandestina de la casa. Yo tenía imágenes de ese lugar, recuerdos a veces inconexos, ¿no? Pero fue claramente el hecho de volver a la casa físicamente lo que hizo subir, digamos, de algún recodo, rincón. Despertar muchos recuerdos, ¿no? Sí. Imagino que no debía ser fácil ir a la escuela. Además, he leído que estabas en una escuela religiosa donde ya hablar parecía ser pecado, ¿no? Sí, y no todo el tiempo, digamos. Pude ir a la escuela unos meses, no mucho, porque, claro, era
se trataba también de ir con papeles falsos y una serie de situaciones, digamos, que obligaron a mi madre a quitarme de esa escuela, por lo que fue una experiencia muy, muy particular, sobre todo la del miedo, ¿no? La conciencia siendo niña y muy pequeñas, tenía 7 años, 8 años cumplidos en esa casa, que estábamos claramente en peligro de muerte y de hecho el final trágico de quienes vivían ahí fue... Cuando se tiene 7 años, ¿se es consciente de todos esos peligros que rodean a los adultos? ¿O se toma como un juego? No, eres más consciente Sí. hoy en día que entonces, ¿no? Sí, Quizás. hoy por supuesto, pero sí, yo creo que había una conciencia y al mismo tiempo algo que no dejaba de ser como una ficción. Se mezclaba el juego con situaciones de juego infantiles normales, digamos, con un peligro que era profundo y la toma de conciencia fue posterior, por supuesto. En ese momento yo tenía que comportarme como una pequeña militante, que evidentemente no podía ser, digamos, por lo que hubo una serie de situaciones que se encuentran relatadas en el libro en que, digamos, yo no estaba a la altura de esa situación. Evidentemente era el peligro muy grande y no era un lugar para una niña de 7 años, pero esos desajustes, digamos, entre lo que se esperaba de mí, lo que estaba viviendo y la infancia es también uno de los temas del libro, ¿no? ¿No tenías alguna amiguita con la que te habías sincerado? No, imposible. Había, pero había siempre como un corte entre lo que yo sabía que podía decir fuera a los niños de la escuela, por ejemplo, todo lo que tenía que ocultar, y lo que pasaba dentro de la casa y que por supuesto no podía existir para mí fuera de la casa porque sabía que no se podía nombrar, no se podía evocar. Había una imprenta detrás de una pared que se abría de manera casi mágica para mí, para mis ojos infantiles, gracias a un dispositivo electrónico muy sofisticado detrás de esa pared que parecía ser la última pared de la casa, pues continuaba la casa, había una imprenta clandestina y trabajaba mi madre, que en ese momento estaba buscada, perseguida por la dictadura, por lo que era el peligro efectivamente muy, muy grande. Quizás esa imprenta fue el germen de la futura Laura Alcoba, escritora, esa pasión por el papel impreso, por el libro. Es verdad que vi mucho papel impreso, papel valioso, que se vivía como algo valioso, importante. Sacarlo de esa casa, difundirlo de manera clandestina, se trataba de un periódico que se editaba ahí. Y es verdad que tuve esa relación con el papel. Muy y el olor, pronto. me imagino también. Sí. ¿No? ¿Qué hizo que tu madre viniese a Francia en el 76? ¿Era consciente de la amenaza que Yo vine alcanzaba? después, es una historia muy madre... complicada. Mi madre pudo venir en el 76, yo pude reunirme con ella 2 años y medio después. ¿Pero qué hizo que ella viniese aquí? Ella, sabía algo de francés y digamos que tenía esa idea de que, la France, los derechos del hombre y los derechos humanos era como el país en que imaginaba poder encontrar un asilo. En aquellos momentos estaba Valéry Giscard d'Estaing como presidente. No era el más acogedor de los presidentes franceses. No obstante, hubo muchos argentinos que pudieron refugiarse en Francia en ese momento. Como decías, vas a reunirte con tu madre 2 años y medio más tarde. Uh-huh. Ese feliz reencuentro con tu madre supuso que ya no podías visitar a tu padre, que estaba encerrado en la cárcel, ¿no? Claro, mi padre fue detenido en el 75, o sea que todo el relato de la Casa de los Conejos es con mi padre en la cárcel. Luego, estuve 2 años y medio, como contaste, en casa de mis abuelos porque no había podido salir con mi madre, era muy peligroso. Mi madre salió con papeles falsos, evidentemente, y pude reencontrarme con ella legalmente en el 79 y claro, mi padre seguía en la cárcel y el segundo libro que reúne la trilogía de la Casa de los Conejos, que es El Azul de las Abejas, cuenta
a la vez la llegada a Francia, el aprendizaje del francés, el exilio desde un punto de vista infantil y la relación a distancia por medio de cartas que intercambiábamos con mi padre una vez por semana exactamente, durante mucho tiempo, hasta su liberación. ¿Y era eficaz el correo? ¿Era puntual en aquella época? Era puntual, era un tiempo, digamos, acompasaba el correo, el tiempo de manera muy particular, porque eran cartas físicas, por supuesto, que se ponían en un sobre, que cruzaban el Atlántico, que tardaban en cruzar el Atlántico, que eran revisadas, leídas, por supuesto, por la administración de la cárcel, por eso censuradas. También, digamos, había una autocensura. Hay un montón de temas que no se podían tocar en esa correspondencia, pero no obstante, creo que logró mi padre, gracias a una idea magnífica que tuvo, que era que leyésemos el mismo libro al mismo tiempo para encontrar un espacio mental en el que estábamos juntos, que era el espacio que nos abría la lectura. Y creo que gracias a esa idea increíble que tuvo, magnífica, pudimos conversar a pesar de todas esas dificultades. Otra de las razones para que Laura Alcoba se convirtiese en escritora, ¿no? Esa lectura compulsiva, imagino. Sí. ¿Recuerdas alguna de esas novelas que leíste juntos? Sí, bueno. A distancia. Claro, la primera, una de las primeras de ellas fue La vida de las abejas, de Maurice Maeterlinck, y de ahí viene el título, El azul de las abejas, porque uno de los temas que duró, digamos, tuvimos meses de conversación sobre ese tema, fue si las abejas preferían el color azul o no, tal como lo decía Maurice Maeterlinck en ese libro, La vida de las abejas. Y fue increíble reencontrar esas cartas, porque para escribir El azul de las abejas, volví a leer las cartas de mi padre que había conservado. Las mías se perdieron, fueron destruidas en la cárcel, pero tenía ese diálogo con una sola voz, que eran las cartas de mi padre que había conservado, y fue increíble ver la fuerza que había en esa idea de que leyésemos el mismo libro al mismo tiempo, y todo lo que se podía, la manera en que nos podía reunir esa lectura común. ¿No había disputas entre vosotros? Sobre lo que leíamos y sobre si las abejas preferían el color azul o no. Claro, por supuesto. En La danza de la araña, tu tercera entrega de la trilogía, tu protagonista es adolescente, aquí en Francia, tiene 12 años. ¿Es cierto que el título surge de una de esas cartas de tu padre? Sí, de otras cartas que intercambiamos después acerca de... En una de ellas hablábamos de una araña que podía ser una mascota, tal vez como una araña pollito, como se dice en Argentina, una araña peluda. Muy peluda, de la que él había oído hablar, que alguien había hecho una mascota, como si fuese un perro o un gato, y fue uno de los temas de intercambio de cartas durante meses también, y lo que fue muy fuerte al reconectarme con esa correspondencia, ese ciclo, digamos, ese otro ciclo en torno a la araña, fue ver cómo esos animales imaginarios nos fueron acompañando, porque por supuesto la araña, nunca tuve una araña pollito, mi padre tampoco en la cárcel, solo había oído hablar y con esa fábula casi, o esa leyenda que él me contaba y con la que yo soñaba también por el deseo de tener tal vez un día una araña, digamos, lográbamos encontrarnos en historias imaginarias. Pero en toda fábula hay algo de cierto, ¿no? Me contabas que esa araña bailaba de contento cuando llegaba el dueño, el propietario a la casa para sacarla de la jaula, ¿no? Sí, decía mi padre que le habían dicho que, y yo imaginaba, pero claro, de repente al volver a leer esas cartas, fue muy fuerte para mí darme cuenta de que esa jaula de la que mi padre me hablaba, en la que alguien del que él había oído hablar mantenía una araña que liberaba cada día, de cierto modo yo pensé, claro, esa historia tenía que ver con lo que él vivía en la cárcel. Y él no podía evocar
directamente lo que vivía, pero sí lo hacía evidentemente de manera simbólica, digamos, y por eso resuena de manera muy fuerte ese intercambio. Quizás tu padre se ponía a bailar cuando recibía una carta tuya, sin duda, ¿no? Sí, bueno, pudo él mismo salir de la cárcel años después, como la araña. Laura, volviendo a la edición de esta trilogía que acaba de publicar Alfaguara en España, en castellano, han pasado 14 años desde la primera publicación de La Casa de los Conejos en francés. ¿Ha cambiado tu percepción de esa infancia? ¿Ha pasado el tiempo, transforma los recuerdos? No, digamos, no sé si ha cambiado mucho primero hubo el primer libro, los siguientes también, pero para mí fue una sorpresa muy grande. El primero, cuando se publicó en Argentina, tuvo una recepción increíble. Y lo que cambió fue mi relación con Argentina a partir de esa publicación, porque los lectores argentinos, muchos vinieron hacia mí en torno a ese primer libro, luego también, pero particularmente fue una sorpresa muy grande para mí, ¿no? Que tuviese esa recepción, y muchas personas se reconocían en el libro, me decían, no he vivido exactamente lo mismo, pero me habla, resuena con mi infancia o con la infancia de mi madre, mi padre, y la recepción tan íntima del lectorado argentino para mí fue algo muy, muy importante y que me reconectó con Argentina, porque claro, todos esos libros yo los escribí aquí en francés, pensaba otro lugar, pero al mismo tiempo tomé conciencia de que necesitaba contar esa historia y necesitaba también que los libros llegasen a Argentina y al castellano, que llegasen al país con el que estaban conectados y del que venían. En el combate contra la violencia de género se ha hecho popular un eslogan del nunca más. Quizás el publicar esta trilogía es una manera de decir nunca más a actos como los que ocurrieron durante la dictadura en Argentina. Sí, por supuesto, pero para mí es importante que los libros puedan leerse como novelas y no como testimonios. Y de hecho hice un trabajo cada capítulo, cada momento, tanto en La Casa de los Conejos como en El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña, corresponden a un recuerdo preciso. Pero al mismo tiempo hay una selección y un deseo de construcción. Para mí es muy importante que el libro y los libros, bueno, ahora reunidos en la trilogía de Alfaguara, que no se encierren solamente en la memoria argentina. Yo sé que resuenan en otros lugares del mundo, resuenan con otros momentos históricos. Es al fin y al cabo una infancia en un momento de violencia política, es la historia de un exilio y hay tantos hoy. Y creo que si estos libros se recibieron muy fuerte en Argentina, pero también pudieron viajar, también pudieron llegar a otras personas, es porque si bien nacieron de la historia argentina y de esa historia tan particular y dolorosa, también apuntan, digamos, a otras historias. Y yo creo que como se pueden leer como novelas, a pesar de que estén nutridos, digamos, de una vivencia personal, el escritor le da al lector algo que, en este caso yo trato de darle a los lectores algo que pueden hacer suyo y leer, proyectarse, digamos, plenamente. Es lo que permite la ficción. Por eso no son testimonios ni son libros plenamente históricos, sino que he hecho algo que tiene que ver con la escritura novelística, digamos. Por supuesto. Habían sido ya traducidos al castellano, sí. Pero ¿qué significa para ti estar editada en Alfaguara, en esta trilogía completa? Bueno, fue un paso muy importante. Primero, que se reuniesen los libros, que se volviesen a editar y difundir ahora en España, en toda América Latina, en esta nueva edición. Si bien yo los escribí en francés y fueron traducidos al castellano, pude repasar, revisar algunos y sobre todo unir, o sea que las versiones son
ligeramente diferentes, digamos, de las versiones que se publicaron en Edasa. Y bueno, me acompaña un prólogo de Daniel Pénac, que es un gran escritor francés. Para mí es muy importante que esta edición esté acompañada por sus palabras, un breve prólogo, pero y el trabajo realmente que se hizo en Alfaguara es de gran calidad. En fin, pues ya lo saben, la trilogía de la Casa de los Conejos, libros de Laura Alcoba, ha sido publicado en castellano por las ediciones de Alfaguara. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado aquí con nosotros. Felicidades por esta magnífica edición de tu libro. Permíteme también que dé las gracias a Julián Lenk y a Stéphane de Fossé, quienes se han portado muy bien hoy a cargo de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Plata, seguramente en Argentina también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamericana, UCL, que emite desde Montevideo para todo el continente. Bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.